La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. ¿Se agota la paciencia de Dios? Es una pregunta. ¿Se agota la paciencia de Dios? ¿Será que Dios tiene paciencia? Sí. La paciencia es aquella cualidad o capacidad que tenemos de esperar. Esperar. Darle la oportunidad a alguien. Es que tú me debes $1000, pero tengo que tener paciencia hasta que me los pagues. Paciencia es esperar. Es que tengo un hijo que es rebelde y no quiere nada con Dios. Tengo que creer que Él hará. Pero no debo desesperarme. Tengo que esperar. Tengo que tener paciencia. Ahora, el tema es bastante interesante porque es una pregunta relacionada con Dios. Se agota la paciencia de Dios porque Dios no solamente tiene ese gran amor, su gran amor para con nosotros, su bondad para con nosotros, su misericordia, su compasión para nosotros, sino que Él es paciente para con nosotros. Él espera. Aquí el problema es cuando esa paciencia de Dios, ¿cuánto tiempo tendrá de Él esperar y esperar de un hijo, de una hija? Porque somos hijos. Ustedes, hermanas, son hijas de Dios. ¿Cuánto tiene que seguir esperando el Señor? ¿Cuánto más Dios tendrá que seguir esperando para que te cases y ya no sigas en fornicación? ¿Cuánto tiempo Dios tendrá que esperar para que dejes ese amor ilícito? No es correcto. Tú tienes tu mujer, tu esposa. O al revés, podría ser que una dama pues tenga a su marido y esté volando ojo por otro lado, ¿no? Dios es lindo, es paciente, ¿no? Quiero que vamos a la Escritura. Hay un versículo que me gusta. Dice allí que el Señor, que el Altísimo, que Dios nos encamine al amor de Él y a la paciencia de Él. Vamos todos, 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Ahí está. Y el Señor y el Altísimo y Dios nuestro gran Rey encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Yo diría que el Señor nos encamine a su amor y a su paciencia, ¿no? Mis amados, yo quiero compartirle 4 pensamientos en este mensaje. El primero es: Dios es paciente para con el hombre. ¿Cuál es el primer pensamiento? Dios es paciente para con el hombre. Dios no de un solo no, Él espera. Así es, ¿no? Pero el segundo pensamiento es importante. Es una pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo se agota la paciencia de Dios? Ya veremos cuándo.
El tercer pensamiento es Israel, su pueblo. Israel, el pueblo de Dios, hizo lo mismo que habían hecho los anteriores, en este caso los antediluvianos. Ellos hicieron lo mismo, se rebelaron, ¿no? Y había que preguntarnos si nosotros estamos haciendo lo mismo. Pero en cuarto lugar, la paciencia de Dios. Esto quiero que lo tome con seriedad. La paciencia de Dios podría estarse agotando. ¿Podría estarse agotando la paciencia de Dios conmigo? Ya no pensemos en el mundo entero, ni pensemos en los cristianos, ni en la iglesia local, sino en cada uno en su persona. ¿Podría la paciencia de Dios estarse agotando conmigo? Dios mío, cada uno en particular reflexione. Diga, mi Padre, invocamos el nombre glorioso de tu Hijo, mi Señor Jesús, y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos abra los ojos del entendimiento. Enséñanos, mi Padre, enséñanos tu palabra. Tu palabra es vida, es verdad. Que la recibamos y la atesoremos. Padre mío, te lo suplico, en el nombre de Jesús, mi Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tus misericordias. Amén. Y decimos todos, amén. Una de las cosas que le he prometido al Señor es transmitir. Ojalá usted sea un buen receptor, ¿no? Acerca de los 7 mandamientos de Cristo. Que eso ya lo predicamos un día de estos, ¿no? Pero hay que refrescarlos constantemente. Hay 4 mandamientos de Jesús, de Él, de su boca, que tienen que ver con Dios, directamente con Dios. Ese primer mandamiento de Cristo es cuando Él dijo que amáramos a Dios, amáramos al Padre. El segundo mandamiento es que dijo que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. El tercer mandamiento es que conozcamos al Padre. Él dijo, escudriñen las Escrituras. Hay que conocer al Padre. Y lo dijo Juan 17:3. Padre, que te conozcan a ti, conozcan la vida eterna. El cuarto mandamiento relacionado con Dios es nuestra comunión con Dios, es decir, nuestra comunicación, nuestra oración permanente. Van 4 mandamientos directos que Cristo nos manda a nosotros para nuestra relación con el Padre. Pero hay 2 mandamientos que tienen que ver con los seres humanos, con las personas, con mis hermanos, con mi prójimo. Y es cuando Jesús dice, oiga, Jesús dice, amad a vuestros hermanos. Amad a vuestros hermanos. Y aún le agregó a Jesús, a vuestros enemigos. Hay que amarnos a la gente. Nos haga bienes o no nos haga bienes, hay que amarlos. Y el otro mandamiento de Cristo, que es el 6º, que tiene que ver también con los que nos rodean, es id y hacer discípulos. Id y predicar el evangelio. Hay que llevar la buena noticia, ¿no? Ser incansable. Y el último mandamiento que hay que ponerle atención de Jesús para nosotros es la obediencia. Allá dijo Jesús, ¿por qué me llamáis Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Eso me preocupa. Porque somos listos para decir, Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor? Si solo le dicen Señor, los siervos, los servidores, le llaman Señor a su Señor. Si me llamas Señor, eres mi siervo, ¿no? Pero si eres mi siervo, me tienes que obedecer. Mire, hermano, son 7 mandamientos dados por Cristo para nosotros. Pongámoslos en práctica hoy. Nos va a ayudar mucho en la vida. Pero ¿cómo queremos ligar esto lo uno con lo otro? Porque nosotros somos hijos, somos su pueblo, somos su rebaño, somos su creación. Y el problema está que tanto la creación, que son
todos los seres humanos, pero específicamente sus hijos, muchas veces estamos haciendo las cosas que a Él no le agradan. Lo dije, lo repito, hay 3 clases de personas en este planeta. Los primeros se le llaman los hijos del diablo. Está escrito en la Biblia, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. Y en esto se manifiestan, versículo 10, perdón. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo tiene los suyos. Pero nosotros no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios y herederos de Dios. Pero luego viene un segundo grupo fuerte, que son los hijos de Dios. Oiga, los hijos de Dios. Pero aquí hay que ver ambos lados. Aquí tiene usted a los hijos de Dios obedientes. Los hijos obedientes. Pero a este lado siempre son hijos, pero son los hijos desobedientes. Y este es el gran problema, porque pareciera que hay más desobedientes que obedientes. Ahora la gran pregunta es la paciencia de Él como Padre, la paciencia de Él como Creador, pero sobre todo la paciencia de Él con sus hijos. Porque Israel era su hijo. Él lo dijo, de Egipto llamé a mi hijo Israel. Entonces quiero compartir el primer pensamiento y es, ponga atención, ¿Dios es paciente con el hombre? Dígalo sí o no. ¿Dios es paciente con el hombre? Sí. Dios es paciente para con el ser humano. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Tiene paciencia, ¿verdad? Sino que es paciente para con nosotros. Esto cuando dice para con nosotros es con los hijos. Es con los hijos. Es paciente para con nosotros. Pero entonces quiere decir que estamos hablando de los hijos de desobediencia, ¿no? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es decirle, Señor, sí reconozco, lo acepto, que soy duro, necio, terco, sigo en lo que a ti no te agrada, me duelo, me arrepiento y dejo de hacerlo. Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezcan. Bueno, es importante que veamos 2 cosas ahí. Dios no quiere la destrucción del hombre. Esa palabra, no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la destrucción del hombre. Ya no digamos de un hijo suyo. Dios quiere el arrepentimiento del hombre, que reconozca sus errores. Pero esto de la destrucción sí me preocupa. Me preguntaba un hermano si un cristiano, un hijo de Dios, se podría perder. ¿Y usted qué dice? Silencio, ¿verdad? Esta es una discusión, es un debate. Para algunos jamás se puede perder y para otros sí se puede perder. Yo no me complico la vida cuando una persona me pregunta, mire pastor, ¿y la salvación se pierde o no se pierde? Yo le contesto, ¿dónde se congrega usted? Y me dicen, tal parte. Y como yo conozco de cómo creen las iglesias, las congregaciones, en tal parte, sí, le digo, se pierde. ¿Por qué? Porque conozco que esa congregación sostiene que se pierde la salvación. Me dice, yo me congrego en tal parte allá. No se pierde.
Porque allí le enseñan de que no se pierde. Pero es posible que usted tiene la curiosidad, ¿se pierde o no se pierde? Yo no voy a hablar por ustedes, voy a hablar por mí. Mi convicción, soy hijo y heredero. Y no me adoptó como hijo para que yo fuera un terco y me arruine todo. Porque aquí dice que Él no quiere que perezca, perecer. ¿Quién es el que me puede hacer daño, destruirme? El enemigo, el diablo. ¿Qué pretende el diablo? No solo engañarme, sino matarme. Porque lo dijo Jesús. Dije, es un ladrón. ¿A qué vino? A hurtar, a matar y a destruir. ¿Y qué pasaría si yo soy necio? Oiga, soy necio, ¿no? Y no dejo de cometer el pecado que a Dios no le agrada. Hijo, no lo hagas. Hijo, no sigas en eso. Pero yo no hago caso. No hago caso. Y entonces voy en mi motocicleta o en mi carro, ¿verdad? Te lo dije. Pero ahí sí voy a entender, ¿verdad? Igualito como decían las abuelas, el vivo a señas y el tonto a palos. Qué dicho es eso, ¿verdad? Dios no quiere que me suceda nada. Dios no quiere eso. Soy su hijo. Digan las damas, soy su hija. Pero ¿por qué sigues desobediente? ¿Por qué sigues haciendo lo que a Dios no le agrada? Si Él es santo. ¿Por qué sigues fornicando sabiendo que eso es pecado de muerte y que en el Antiguo Testamento los que fornicaban los mataban? ¿Por qué sigues en adulterio con otra mujer o con otro hombre? Si en el Antiguo Testamento los que pecaban de adulterio los mataban a pedradas. Sin embargo, Él es paciente. Cuando el hombre reconoce, dice, sí, Señor, tú eres mi papá, tú eres mi padre, soy una bestia ofendiéndote, me arrepiento, me duelo, dejo de hacer esto, me regreso a ti. Qué lindo es lo que Él espera, ¿no? ¿Verdad que sí? Ajá. Óiganme, Él no quiere, hermano, la destrucción del hombre, la destrucción de sus hijos. Él quiere que nos arrepintamos. Pero ahora viene una segunda interrogante. Repita conmigo que se oiga. Porque el gran tema es: ¿se agota la paciencia de Dios? ¿Se agota la paciencia de Dios? Saque usted sus propias conclusiones. Segunda interrogante: ¿cuándo se agota la paciencia de Dios? ¿Cuándo se agota la paciencia de Dios? Cuando el hombre, el ser humano, cuando digo el hombre, ve a la mujer incluida. Cuando el hombre, el ser humano, solo piensa en hacer el mal. Cuando el hombre solo piensa en hacer el mal. Génesis 6:5. Esto ocurrió antes del diluvio. ¿Qué dice Génesis 6:5? Léalo. Ahí está. Génesis 6:5. ¿Qué dice la escritura? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, de ahí salen, ¿verdad? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí está la máquina. Los pensamientos. Era de continuo solamente el mal. ¿Qué pasó antes del diluvio? No sabemos cuántos años. Supongamos que hubieran sido 2000 años, porque es curioso.
Vamos a suponer que de Adán hasta que vino el diluvio con la familia de Noé y todo eso, 2000. Y que de Abraham a Cristo, allí si no hay pérdida, 2000. Y que de Cristo hasta hoy, 2000. Ya vamos sobre el tercer siglo. Ajá. Pero ¿qué ocurrió en ese lapso, en ese tiempo, en ese periodo? Solo pensaban en hacer el mal. Solo pensaban en hacer el mal. La tierra se llenó de violencia, dice la escritura ahí. La tierra se llenó de violencia. La tierra se corrompió. ¿Sabe qué es violencia? Matar, matar, matar y más matar. ¿Sabe qué es corrupción? Sexo y más sexo y más sexo. Yo le pregunto, ¿habrá alguna diferencia? Piense, ¿habrá alguna diferencia hoy? No estamos en el periodo de Abraham hasta Cristo, estamos en el periodo de Cristo hasta estos últimos días. Pero ¿habrá diferencia? Matar, matar y más matar. Mire qué triste una noticia que salió hoy reciente, que en una mezquita, no sé si en Pakistán o Afganistán, uno de esos dos países, unos fulanos entraron, claro, con explosivos, pero el fin era que estallaran ciertos explosivos y mataran a la gente que estaba ahí reunida. Y mataron a más de 60 personas y una cantidad de muertos y heridos. Y ellos pues terminaron también explotándose en sus cuerpos y murieron. ¿Qué tienen en la mente? Matar, matar y más matar. ¿Sabe una cosa que nos dolió tanto en nuestro país? Que después de la dictadura del general Martínez, un hombre que mató gente, ¿no? Con o sin razón, no me pregunte, porque mató hasta el hijo. Y después de la dictadura de los militares desde el 50 hasta que llegó pues diríamos Arena y al frente al gobierno, ¿no? Para atrás son militares. También hubieron muertos. Me acuerdo, todavía estaba muchacho yo, cuando ganó la democracia cristiana las elecciones con Claramón y no lo dejaron los oligarcas, los millonarios no lo dejaron, utilizando a los militares como que eran perros de hacienda. Claro, y un partido político, ¿no? ¿Y sabe qué hicieron? Algunos de ustedes ni habían nacido quizá. Hicieron una matanza ahí en el Parque Libertad. Oiga, matanza que corrió la sangre. Y de allí pues fue el caldo de cultivo para que la guerrilla comenzara su famosa LP28. ¿Cómo es eso? Matar, matar, matar. Sufrimos. Pero después vinieron los 12 años de guerra, donde esos dos bandos se dieron duro. Oiga, representando a las potencias mundiales, el gobierno de turno, con el ejército de turno, la oligarquía, los millonarios, utilizando al ejército de turno por este lado, y las guerrillas por este lado, utilizando a Nicaragua y a Cuba, todo el armamento proveniente de Cuba y de la URSS, y se mataron, se mataron, se mataron. Matar, matar, matar. Pasó eso. Pero ¿y después qué quedó? Surge como peste estos muchachos, oiga, estos jóvenes que cayeron en el ilícito de formar grupos conocidos como pandillas, y tan bobos que estos se denominan números y estos se denominan letras y son enemigos y se matan, matar, matar, matar. ¿Acaso no fue lo que pasaba allá con los antediluvianos? Se mataban, se mataban, se mataban. ¿Cuál es la diferencia entonces? La paciencia de Dios se agotó allá.
Pero también dice que la tierra se corrompió, esa civilización se corrompió. Sexo más sexo más sexo, sexo más sexo más sexo. ¿Y ahora qué me dice? Sexo, 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 sexo. Por todos lados sexo. Sexo, pornografía, sexo, masturbación, sexo, fornicación, sexo, adulterio, sexo, sodomía, hombre con hombre, mujer con mujer, sexo, sexo, porquería. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hizo Dios allá? Como decimos, esa palabra no me gusta, pero la voy a usar, le rebalsó la paciencia. Ahora léase por favor un versículo. Es fuerte. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19 al 20. Primera de Pedro capítulo 3, 19 al 20. ¿Qué dice allí? Vamos. En el cual también fue y predicó a los espíritus. ¿Quién fue a predicar a los espíritus encarcelados en las tinieblas? Jesús. Fue y predicó a los espíritus. Esos fulanos del antiguo tiempo, los del diluvio, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba a Dios. ¿Qué esperaba Dios? La paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, solo 8 fueron salvadas por agua. Le decía que matar y sexo más sexo. Y Dios esperó todo el tiempo, el periodo que se construye el arca. Algunos estudiosos dicen que se llevaron 100 años, otros dicen que 120. No sabemos. Podemos suponer. Pero póngale que fue cierto que fueron 100 años o 120 años. Y Dios esperando que se convirtieran. Noé sigue construyendo. Porque la gente no se convertía, la gente no cambiaba de actitud. Seguía en su pecado, matar, sexo más sexo más sexo. Se agotó la paciencia de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que decretar, vaya Noé, ya esperé. Mete a tu familia. Él y su esposa y sus 6 hijos y sus 3 hijos y sus 3 nueras, total 8 personas. ¡Métete! Hijos, y Noé entró. ¿Y quién cerró la puerta? ¿Noé o Dios? Dios cerró la puerta. Mire, fueron 40 días y 40 noches de lluvia, que llovía, pero también de abajo surgía el agua por todos lados. Algo nunca visto. ¿Usted cree que esos millones de gente, que ya eran casi 2000 años de vida, de habitantes, no gritaban, Noé? ¡Noé! ¡Ábrenos! Y sobre todo quizás los familiares, los amigos, los vecinos. Ya era tarde. La paciencia de Dios se había agotado. Yo le tengo temor, hermano, a esto. Porque ahora sí que de veras no hay nada que cambiarnos a esos tiempos. Y el gran problema es que eso sí fue antes del diluvio, en ese periodo, pero ahora el siguiente periodo que fue después del diluvio, porque de Noé viene de su hijo Sem, vienen los semitas, de ahí vino Abraham y todo el pueblo de Israel, es otro periodo, hasta la cruz. ¿Qué pasó en ese periodo? El pueblo hizo igual, hizo lo mismo. Pecar, 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 pecar. Solo que aquí no era matar, 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 sexo más sexo y más sexo, aunque siempre lo hubo, sino que idolatría, idolatría, idolatría. Idolatría y más idolatría, idolatría. Esto es repugnante, ¿sabe por qué? ¿Cómo es posible de haber conocido a un Padre, a un Dios tan bueno, misericordioso y poderoso, que los había sacado de la esclavitud? Óigame, la esclavitud, 430 años de esclavos,
que les puso un líder a la cabeza, que los llevó por el desierto, que les abrió el mar, que cuando las aguas eran amargas se las endulzó, que les dio de comer en el desierto, les dio de beber en el desierto, hizo maravillas con ellos y los introdujo a la tierra y les repartió la tierra de Canaán. Qué triste es ver a continuación la historia de ese pueblo cuando llegamos a los Jueces. Dejan a Dios, se olvidan de Dios y van tras sus ídolos, es decir, los dioses de los pueblos vecinos. Los dioses del pueblo o de los pueblos vecinos. Algo que lo mismo hicieron los reyes del norte cuando se dividió el reino después del pecado de Salomón por idolatría. Y se divide el pueblo en dos grupos, los del norte y los del sur. Y estos del norte se fueron tras otros dioses que no era Jehová de los ejércitos. Y los del sur de igual manera, los de Jerusalén. Algunos reyes buenísimos como Josafat, como Ezequías, como Josías, pero reyes mediocres y algunos malos y perversos como Manasés. ¿Qué pasó? Dioses y más dioses y más dioses, siguiendo los dioses de los pueblos vecinos, siguiendo a Baal, a Astoret, siguiendo al dios de los filisteos, a Dagón, al dios Milcom, Quemos, de los amonitas y moabitas, y dejaron a Dios y abandonaron a Dios. La gran pregunta es, ¿se parece algo? ¿Hay idolatría en este planeta? No, ¿hay o no hay idolatría? Claro, algunos están pensando, ¿verdad?, en la Virgen Nazarena y en la Virgen del Pilar y todo eso. Es una forma de idolatría, pero hay una idolatría más crasa, más pérfida. El Dios que se le llama el becerro de oro, la plata, el dinero, la codicia, la ambición por tener más y más y más. Esta Babilonia económica del planeta, más y más y más devoradores. Concentrados los millones y millones y millones de dólares. Y los grandes millonarios con sus bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, los bancos, óigame, los grandes magnates y el mundo pataleando en pobreza, niños muriéndose por otras partes, enfermos y sin comida. ¿Por qué? Porque su ídolo, el dinero, ¿se parece o no se parece? Pero también su ídolo, el poder político, manejan el mundo a su antojo o sus países a su antojo. ¿Usted cree que no da terriblemente rabia saber que muchas cosas que se dan es producto de una sentada de los políticos más grandes del mundo? Cuando ellos se sientan, el G3, no estoy pensando en un fusil G3, cuando se sientan el de Rusia, el de China, el de Estados Unidos, y agregan alguno de Europa, les sale G4, ¿verdad? Cuando se sientan los del G8, los que son de veras, que la tienen, que la pueden, políticos perversos, tienen al mundo, hermanos, de rodillas. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Oiga, idolatría. Pero dirá usted, pastor, pero y la colectividad, la sociedad, el mundo entero, también su idolatría. Su idolatría social al artista, al jugador de fútbol, al equipo de fútbol, que no se fijó lo que acaba de pasar en nuestro estadio, que ni cabía la gente. ¿Se fijó o no se fijó? No les importó si la peste podían allí agarrarla, ¿verdad? Pero ahí estaban, fanáticos idólatras.
Y qué triste si hubiera parte del pueblo de Dios metido ahí, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué pasó el pueblo de Dios, Israel, con Dios? Dios se cansó de ellos, ya no los soportó, ya no los aguantó. Oiga, ¿qué dice la Escritura acerca de Israel? Léase por favor Isaías 1, versículo 4 al 5. ¿Qué le dice Dios a su pueblo? Era su pueblo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mire, no le estoy diciendo que no son hijos. Hijos depravados. Dejaron a Dios, dejaron al Señor, dejaron a Jehová. Provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Hay diferencia? Pero mire la otra porción. Oiga, ¿por qué queréis ser castigados? Es lo que no entiende el mundo. Se asustan y se afligen y me dice, pastor, ¿y qué hacemos con lo que está pasando? Yo le pregunto, ¿no será que Dios de veras le está rebalsando la paciencia? Analícelo. Oiga, analícelo. El mundo está abatido, está afligido, pero no deja. No deja de matar, matar, matar. El mundo está angustiado, afligido, pero no deja de fornicar, fornicar, sexo, más sexo, más sexo. Y quieren que Dios se cruce de brazos. No. Dios mío, su pueblo no. Ahora, mire lo que sigue. Segunda Crónicas 36, 14 al 16. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16. También todos los principales sacerdotes, hoy pueden decir los sacerdotes y los pastores, los ministros religiosos, todos los principales sacerdotes y el pueblo, ¿qué pasó? Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, lo cual él había santificado. Era el pueblo, estaban obligados a levantar el estandarte, ser el ejemplo de las naciones, y siguieron igual que los demás. Yo le pregunto, la iglesia cristiana evangélica, déjenme en paz a los ortodoxos en Rusia y déjenme en paz a los católicos en el planeta. La iglesia evangélica, que es la que lleva el estandarte, supuestamente, de la verdad. ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Mire qué pasó en el siguiente versículo de Segunda Crónicas. ¿Qué dice ahí? Oiga, qué triste, ¿no? Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Palabra por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Dios es misericordioso, ya lo dijimos al principio, Dios no quiere que el hombre perezca. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Mas ellos, ese pueblo, mas ellos hacían burla, escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios, la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. No escucharon a Dios, no lo oyeron, siguieron, oiga, en su pecar, siguieron en su idolatría. Por eso yo les digo a ustedes,
Por favor, ubíquense. ¿Somos o no somos? Marca la diferencia. El mundo allá afuera que no tiene a Cristo, pues ellos pueden devanarse como perros de hacer lo que les dé la gana. Al fin y al cabo son hijos del diablo. Pero que Dios tenga misericordia de ellos. Pero el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, nosotros, el remanente, ¿qué pasó? Dios ya no los soportó, no los aguantó porque le mandó un profeta y otro profeta y otro profeta, y lo que hacían era burlarse. Entonces dijo Dios, ya no. ¿Y qué dijo ahí? Y ya no hubo más remedio. ¿En qué terminó? Que los abandonó. Los abandonó y los entregó a las tropas de Nabucodonosor y fueron llevados cautivos por 70 años. Cuando un cristiano es necio, no quiere dejar el pecar, cualquier clase de pecado que sea, es necio. Dios sigue esperando con paciencia que cambies de actitud, que reflexiones. Pero si no haces caso, Dios tendrá que abandonarte. Te tendrá que darte la espalda y entonces ya no Nabucodonosor, sino que el mismo diablo te va a revolcar, te va a arrastrar, te va a destruir. Porque para eso vino el diablo, a robar, matar y destruir. Seamos sabios. Terminemos con la última parte. Pregunta, ¿la paciencia de Dios podría estarse agotando? Piense. ¿Con el mundo? ¿Con el pueblo cristiano? Porque cuando decimos pueblo cristiano, están los cristianos ortodoxos en toda Rusia, están los cristianos católicos casi en todo el planeta, y están los cristianos protestantes o evangélicos también, en casi todo el planeta. Pero además están las demás religiones, que con ellas no me quiero meter, con los musulmanes, con los budistas. Pero quedémonos con nosotros. La gran pregunta es, nosotros, ¿se estará agotando la paciencia de Dios? Segunda de Pedro 3:15. Póngamelo, segunda de Pedro 3:15. Rapidito, ¿qué dice ahí? Vamos. ¿Qué dice? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, díganlo todos, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hasta ahí. Es para salvación. Él tiene paciencia, dándonos chance a nosotros. Pero ahora mire, yo les pregunto, ya estamos en el tiempo presente, en el último rabo. La maldad se ha multiplicado, la violencia, el sexo, la blasfemia contra Dios se ha multiplicado, la maldad. Les pregunto, ¿sí o no? ¿Qué dice Mateo 24:12? Mateo 24:12. Ahí dice, y por haberse multiplicado, no es ni doblado, sino multiplicado, la maldad en el planeta, en el mundo, en el hombre, haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, el amor de los cristianos, se ha enfriado, se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Ponga atención a eso. Esto es grave. Cuando usted mira que violencia más violencia, sexo más sexo y todo lo que he dicho ya, y que aún eso aflora en el pueblo cristiano. Hay gente que dice, no hombre, no me quiero estar engañando, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Ya no le creo a nadie. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se ha enfriado. Ponga atención, el amor se ha enfriado. ¿Cuál amor? Porque aquí dice el amor de muchos. El amor a Dios. Esto es lo preocupante, se ha enfriado el amor a Dios. Le dije que el primer mandamiento que Jesús nos dejó es que amemos al Padre, que amemos a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pregúntese, ¿usted ama más a Dios que ayer? ¿Ama más a Dios ahora que el año pasado? No responda. El amor se ha enfriado. Esto es grave, ¿no? El amor se ha enfriado. Pero también el amor al prójimo, el amor al hermano. ¿No se habría enfriado el amor a su hermano en ayudar al hermano necesitado?
en ayudar al anciano, al niño, al huérfano, en ayudar a todos los necesitados que se le presenten. No importa el prójimo que sea, o se ha enfriado ese amor, ya no siente usted nada. La maldad ha enfriado el amor. Qué peligroso, ¿no? Ahora, mis amados, pero no olvidemos que Dios aún sigue teniendo paciencia. La gran pregunta es, ¿se estará agotando? Oye, póngase de pie ahora, descánsese. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.